Buenas tardes a todos nuestros seguidores de nuestras redes sociales. Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos con Perú Compras y en este espacio buscamos aclarar sus dudas sobre las herramientas y estrategias para hacer más eficientes y transparentes las contrataciones públicas. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a conversar sobre el impacto de la homologación en la adquisición de bienes para escolares, para mejorar la infraestructura escolar. Estamos hablando de las fichas de homologación de módulos prefabricados, de aulas tipo costa, tipo sierra, tipo selva y heladas. Hoy nos acompaña el representante de una entidad que conoce muy bien estos beneficios y dialogaremos con él. Él es Antonio Pérez Saavedra, coordinador de procedimientos de selección del Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIET. Buenas tardes, Antonio. Bienvenido a Diálogo con Precompras. Muchas gracias, muchas gracias. Y aquí a total disposición para conversar, resolver cualquier duda que tuvieran, ¿no?, en relación a nuestra experiencia. Ok. Antonio, ¿cómo han impactado las fichas de homologación de módulos prefabricados de los diferentes modelos que se tienen? O sea, tipo costa, sierra, selva y heladas. ¿Cuál es el impacto que se podría comentar en la manera de introducción a esta conversación? Claro, creo que si hacemos ese análisis, diríamos que es positivo, ¿no? De tal modo que de allí podemos extraer quizás en procesos de optimizar algún procedimiento. Sin embargo, a la fecha creo que nos ha ayudado mucho en muchos aspectos, en la celeridad de la atención de las necesidades, que es lo principal, en el impacto que va a tener también con esa atención de la necesidad, que es lo principal, ¿no? Porque esto está dirigido ¿a quién? A toda esta población estudiantil que se ve beneficiada justamente con lugares, con sitios donde poder llevar su educación, ¿no? Y eso es importante hoy en día cuando las contrataciones también se pueden llenar de transparencia, que es lo principal, justamente nos ha ayudado mucho, ¿no? Claro, para poner un poco en panorama o contexto a nuestros usuarios y seguidores, estas fichas de homologación de aulas han sido trabajadas durante mucho tiempo desde el organismo que es eh, que tiene el encargo de parte del sector del Ministerio de Educación, que es el PRONIET, pero con el acompañamiento técnico de Perú Compras para poder uniformizar los requerimientos de estos bienes. Se ha hecho consultas públicas, se han hecho mesas de discusión pública hasta lograr consensuar estos bienes, que una vez aprobados han sido son de utilización obligatoria de las No, no. entidades. Eh, Estos bienes son, no son bienes que van a quedar permanentemente. En algunos casos son bienes temporales que sustituyen la infraestructura mientras se está ejecutando la construcción. ¿Es lo correcto? Efectivamente, eso quizás vamos a considerarlo como una ventaja, en la medida de que puede beneficiar en algún momento a una población estudiantil, a una localidad, por ende, y obviamente en una determinación de una nueva necesidad, habiendo cumplido un fin en alguna localidad, puede cumplir en otro. Entonces, esa situación es una gran ventaja. Eso es claro, ¿no? Ok, entonces teniendo ya estas fichas de homologación como herramientas útiles para poder hacer la adquisición, quizás, Antonio, nos puedes comentar cómo eran las adquisiciones anteriormente sin estas fichas y cómo son ahora. O sea, cuál es de pronto la ventaja en el tiempo y en el mismo procedimiento. Claro. Bueno, es bien notoria ante todo, ¿no? Porque en primer lugar, antes hablábamos, dependiendo de las cuantías, obviamente, de una licitación pública, que es lo regular en cuanto a nuestras necesidades, que de alguna manera incluyen montos muy altos, mayor a lo que podría configurar una licitación pública. Hoy en día, eso quizás lo hago notar, podemos realizar una adjudicación simplificada cuyos plazos son mínimos y además justifica, porque dada la naturaleza justamente digamos, de la ficha misma, que ya tiene características predeterminadas, con total transparencia, objetividad, obviamente no podría estar sujeta pues a algún cuestionamiento cuando solamente la entidad pública, en este caso PRONIET, la recoge para efectuar la contratación. Otra de las grandes diferencias que existe con el tiempo
es obviamente también, dado el procedimiento de selección, ya me había adelantado en dar una celeridad en la atención. Los plazos son más cortos. Una licitación pública, estamos hablando, y creo que me quedo corto, 2 meses, 3 meses, calendarios, porque claro, los procedimientos de selección tienen plazos computados en días hábiles, pero para darnos una idea, en días calendario, imagínense, 3 meses, solo para atender la contratación, porque habría que diferenciar el plazo de ejecución, imagínense. En cambio, nosotros tenemos una simplificada, estamos hablando de, ya, creo llegar a un límite de 15 días hábiles, que es menos casi de un mes. Ya, no sé, pues un mes a 3 es la tercera parte. Entonces se van reduciendo esos plazos. De cualquier forma hay una ventaja. Definitivamente, eso creo que es la gran diferencia, ¿no? La ventaja que pueda dar. ¿Y se tiene más o menos el cálculo de cuánto es la población beneficiaria, o en todo caso, cuántos módulos ya se han instalado desde que se han comenzado a implementar estas fichas de homologación en la contratación? Te puedo conversar a nivel de PRONIEP en cantidades, a ver, si tengo digamos, una información estadística que además eso está proporcionada en el CEACE, vemos del año 2019 a la fecha, ¿no?, que se han ido adquiriendo estos módulos, por ejemplo, en cantidades de 1.200 módulos, 400 módulos, 300 módulos. A la fecha, por ejemplo, en el presente año ya hemos adjudicado 50 módulos en un primer procedimiento de selección y otro de 94 módulos. Cada uno significa, pues, justamente un beneficiario de una población, que eso ya depende justamente de la información que trabaja a partir del colegio, de la necesidad que se determina. O sea, y en realidad, si hablamos del beneficio, no solamente quizás podemos enfocarnos al destino primero, o sea, quiere decir dónde va primero, pero creo que lo hemos mencionado. Se decide luego que este módulo vaya a otro colegio, hay otros beneficiarios. O sea, se va agregando en realidad, ¿no? Porque ya hubo un beneficiario primero original y ahora va a haber otro, y así podemos ir sumando, ¿no?, los beneficiarios. Y cuando hablamos de esta cantidad de módulos que se han instalado o adjudicado en este año, ¿estamos hablando de todas las variedades de módulos que tienen, o solamente se ha priorizado algunos sectores? Por ejemplo, en esta época del año es muy común y frecuente el tema de las heladas, el friaje. Para esa población, ¿cómo está el tema de adjudicación? Ese es muy buen tema que podríamos conversarlo. Nosotros hemos enfatizado más que todo en lo tipo costa. Obviamente estamos definiendo 3 tipos, ¿no? Costa, sierra y selva. Sin embargo, nuestra vasta geografía, ustedes saben, esa es la gran ventaja y el orgullo que tenemos de ser peruanos, en este caso nos permite determinar necesidades según estas regiones. La de la costa se hace quizás un poco más factible para entenderlo, porque quizás a diferencia de lo que es sierra y selva, estos últimos llevan pararrayos. Y ahí viene algo que ya quizás me pudiera adelantar en conversar algún tema. Incluye justamente estos bienes que están limitando la misma ficha como tal, porque deberíamos adquirirlo como tal. Entonces lo hemos llevado quizás a una licitación, pero estamos en proceso de mejoramiento y eso quizás vamos a tratar de poder sugerir muy bien, y a partir de ello haya digamos, una ficha de homologación de los kits como tal, no para rayos, porque la geografía misma de la sierra y la selva nos lleva y nos obliga y nos exige justamente. Imagínense, llaman tantos rayos y estén estudiando, no quiero pensar algo distinto, ¿no? Entonces es necesario hacer ajustes a la ficha para seguir optimizando. Ajustes a la ficha misma o quizás también crear otra ficha. Esto también conversándolo quizás puede ser a partir de una interoperatividad que tengan ministerios, ¿no? Porque obviamente hablamos de homologación, hablamos de los ministerios, claro, que son los que rigen los sectores. Si bien hablamos de Minedo, en nuestro caso, que es PRONIET, hablamos también de Ministerio de Energía y Minas, que tiene que ver mucho con determinar cuál es el bien adecuado en relación al kit para rayo. Lo bueno de establecer este mecanismo de consulta o de discusión pública es que todos los sectores que tienen que ver con el tema, ya sea de manera directa o tangencial, participan y dan su opinión, su aporte para que el producto, la ficha sea más consensuada y tenga una utilidad mejor, ¿no? Eso es claro, eso dentro del proceso que se hace la implementación de la ficha definitivamente está abierto y sí se puede seguir igual optimizando en la sugerencia
para la implementación de la ficha en la medida de publicitar y haya esa responsabilidad de asumir sugerencias, no esperar que esté implementada para volver a un procedimiento cuando obviamente esto lo pudimos haber tenido en una oportunidad en su momento y llegar pues a una ficha, pero eso no quiere decir que actualmente tenemos ventajas y eficiencia con ello, ¿no? Antonio, lo que me mencionas me lleva a hacerte una consulta que supongo también se habrá visto en el proceso de homologación, en el proceso de consensuar y concertar las características que se requieren para estos bienes. En un procedimiento anterior al uso de las fichas de homologación, cuando se salía al mercado, habían diversidad de especificaciones técnicas y era más complicado encontrar un proveedor que pueda satisfacer estas necesidades. Estaban dispersas. Definitivamente, eso tiene que ver con la calidad y obviamente con la misma definición e importancia que tiene lo que es una homologación. Definitivamente, o sea, homologar quiere decir buscar algo similar y en calidad mejorarla. Y esto además repercute en el mercado porque no es que limitemos el mercado, por lo contrario, se abre más en la medida de propiciar especialización en el bien, a sabiendas de que ese proveedor, como se puede decir en un término jocoso, puede apostar para venderle al Estado adecuadamente. Y lo que participamos justamente es con relación al precio, más que todo, ¿no? Porque las especificaciones son las mismas, o sea, no la vamos a cuestionar, hay una objetividad en ello. Eso, y créeme, retrocedo un poco al inicio, recuerdo muy bien la primera pregunta, esa es otra de las ventajas. La especialización, de alguna manera la objetividad respecto a determinar cuáles son las características, ¿no? Que realmente han sido en su momento determinadas, como hemos dicho hace un momentito, ¿no? Esto me lleva a una siguiente pregunta que quizás puede mejorar la percepción de nuestro público y de los usuarios respecto a cómo se ve la utilización de una ficha de homologación. Al decir que hay mayor competencia, implica que hay mayores postores, se ha ampliado la posibilidad de competencia en el caso de satisfacer estos bienes. O sea, yo diría, para encontrar un mejor término, serán potenciales postores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquellos que se han especializado, obviamente van a presentar un producto que realmente quiere la entidad, ¿no? En lo técnico sobre todo, y es en la calidad, que finalmente repercute, queremos calidad. O sea, sin dirigir a nadie, queremos calidad. Entonces, sobre ello creo que hay un gran impacto que beneficia obviamente, y hay potenciales postores. Dentro que eso va creciendo, hoy en día la economía es abierta y todo, entonces los proveedores un poco en la medida que van conociendo estas bondades, estas ventajas de la figura, se van especializando y en su momento van a ser proveedores, ¿no? Potenciales proveedores. Perfecto. Ahora, ¿qué opinión le merece en todo caso, para ir cerrando la idea, el tema de la ficha de homologación, pero desde el impacto o desde la mirada del usuario? O sea, el usuario, ¿cómo ha notado este cambio? Porque con lo que conversábamos al inicio, antes esperaba más tiempo, quizás procesos que se caían, o pasaban a un arbitraje, y luego venía el proceso para la instalación, ¿no? O sea, porque una cosa es tener el bien y luego había que esperar la movilidad y contratarlo y trasladarlo hasta el lugar donde se iba a instalar. Hoy, ¿cómo es esto desde la mirada del usuario? Padre de familia, el representante de la PAFA o la UGEL misma, que quizás hayan tenido contacto con ustedes, comentando el sentir después de este trabajo que ya está realizándose desde el proyecto. De la información que nosotros hemos manejado ya a nivel contractual, definitivamente hay una satisfacción, ¿no?, por parte de la población beneficiada. Eso queda claro, y más por la oportunidad en la atención. Más allá de que sí, es cierto, tampoco no vamos a desentendernos de aquellos que quizás también todavía nos falta atender, pero sí hay una realidad que lleva mucha ventaja con relación a quienes han sido beneficiados. Entonces, esa población definitivamente hoy en día puede ver un colegio, puede ver el pilar básico de una sociedad, que es la educación,
¿no? Que es lo principal. Finalmente era un eje estratégico en donde obviamente tenemos que dar condiciones y sin tanta infraestructura de cemento, tratar de buscar esos módulos, porque yo creo que ha sido un gran acierto. Me adelanto a cualquier idea de decir, efectivamente ha habido un gran acierto en justamente darle a la población, darle al beneficiario algo que le sea eficiente, eficaz y oportuno. Oportuno, que como te adelantaste y en la pregunta, es indicar que no estemos demorando ni mucho menos dilatando atención de necesidades, ¿no? La población en general necesita la atención y más que todo en el sector de educación. Entonces, por ahí como que vamos apuntando muy bien en atención, más allá de que sí, no lo voy a escapar porque alguien me escuchará y dirá, suena muy bonito. No, somos realistas y estamos viendo atención de prioridades porque estamos obviamente conscientes de las cantidades de necesidades que existen en el Perú, ¿no? Pasando al tema ya neto de un proceso de contratación, probablemente este video va a ser compartido, va a llegar a manos de potenciales proveedores, donde pueden enterarse de algún proceso que esté en camino, Claro. qué es lo que tienen que buscar, a qué correo electrónico tienen que acudir para hacer sus consultas. ¿Nos puedes dar esa información? Sí, claro. En realidad, la información como tal es nuestra plataforma a nivel de toda la administración pública, que es el SEACE. Entonces, allí hay un campo de búsqueda pública donde pueden darte otros campos a la vez que aparecen. Es www.seace.gov.pe, ¿no? Es una búsqueda amigable. Llenan los campos y sobre todo hay un campo que está referido al tipo de procedimiento de selección. ¿Okay? En realidad el procedimiento de selección es la adjudicación simplificada, pero para hacer la búsqueda como tal, podemos dar el detalle de adjudicación simplificada por homologación, ¿no? Homologación. Ahí está clarísimo, salen los procedimientos que están en marcha, en todo caso. Esto a la vez podría ir de la par con nuestro plan anual de contrataciones, ¿no? Que de una manera nos proyectamos a tener en una fecha la convocatoria correspondiente, ¿no? Sobre todo este último instrumento porque finalmente el proveedor se puede proyectar, quieren a esta fecha, perfecto, ¿no? Porque ya en la convocatoria ya está en desarrollo, los plazos son más cortos quizás, y obviamente algunos no tendrán mucho tiempo, ¿no? Unas cosas así, pero finalmente creo que el plan anual de contrataciones de la entidad complementa justamente esta información, ¿no? Ahora, finalmente, Antonio, el uso de esta ficha de homologación o de las fichas de homologación, ¿son de uso exclusivo del PRONIET o alguna entidad gubernamental, ya sea de gobiernos regionales o locales, que requieran hacer el uso de este instrumento, lo pueden hacer también? No, digo no rotundo, no es de exclusividad de PRONIET, las utiliza en su mayoría PRONIET, pero la ficha de homologación es de uso de todo el sector público que tengan las necesidades que correspondan a las características de esa ficha de homologación. Y obviamente si hablamos de los módulos prefabricados, sí involucramos a Minedu, pero bueno, hay toda una gama de fichas de homologación de muchos bienes y servicios, porque va en bienes y servicios, que se puede hacer toda una búsqueda, ¿no? Perfecto. Antonio, estamos llegando al final de esta entretenida conversación que hemos tenido contigo. Te agradecemos de antemano por tu participación y quizás para cerrar una idea final para nuestros seguidores en Facebook. No, yo ante todo agradezco mucho y saludo la iniciativa que tienen ustedes de difundir justamente herramientas, en este caso, que son eficientes. Hay que decirlo con objetividad, sí es eficiente. Finalmente me quedo con esa idea. Nosotros en PRONIET, a partir de nuestro director ejecutivo, el ingeniero Julio César Picoya Quevedo, estamos pues, digamos, enfocados a darle prioridad a todo, en realidad. Todo es un proceso, definitivamente, pero estas herramientas nos ayudan un montón. Esto nos ayuda un montón. Entonces, por ese lado, saludamos esta difusión y esperemos pues que a medida también de que muchas personas tomen conocimiento de estas herramientas, puedan también propiciar sugerencias para ir mejorando. ¿Okay? Eso me parece para mí principal y muy elemental. Perfecto.
Muchas gracias, Antonio. Entonces agradecemos también a quienes nos han acompañado esta tarde en la 10ª edición de Diálogos con Perú Compras. Muchas gracias por su atención y participación y seguiremos compartiendo esta información. Por favor, compartan el link de este video. Si no tuvieron tiempo de hacer consultas durante esta transmisión, la pueden hacer. El video quedará alojado y estaremos atentos a responder sus consultas sobre las fichas de homologación, que son una herramienta, un instrumento muy eficiente para agilizar las contrataciones y para hacerlas más transparentes. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Bicentenario del Perú 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.